Una de las asignaturas comunes para poder superar el curso de acceso es el comentario de texto. En los siguientes minutos vamos a acercarnos a cómo se debe hacer un buen comentario de texto para poder superar precisamente esta asignatura, y lo vamos a hacer con Agustín Vera, catedrático de Lengua Española de la UNED y coordinador de comentario de texto en el curso de acceso. Bienvenido. Es un placer. Deberíamos quizá empezar ya, antes de leer el texto que va a ser objeto de comentario a lo largo de estos minutos, pues explicar un poquito en qué consiste esta asignatura, cuáles son los objetivos para poder conseguir superarla. ¿Qué podemos comentar? Pues es una asignatura que tiene como finalidad comprobar que los estudiantes de este curso tienen dos tipos de competencias que son fundamentales para poder cursar estudios universitarios. Por una parte, la de comprender de una manera exhaustiva el sentido de textos que en este caso en la asignatura no son textos especializados, sino textos, lo que podríamos llamar de español, que no requieren ningún conocimiento especializado, y por otra parte comprobar también en paralelo con otra parte de los ejercicios del examen, de la evaluación, que se posee la capacidad para expresarse en español de una manera adecuada, tanto en lo que se refiere a los aspectos formales, ortografía, construcción sintáctica, etcétera, etcétera, que se maneja un español que coloquialmente diríamos es correcto, cuanto que se es capaz de construir de una manera coherente un pequeño texto que debe responder a las preguntas en que consiste el examen. Quizá muchos de nuestros alumnos y también de nuestros oyentes se pueden preguntar por qué es tan importante esta asignatura, y el saber hacer un comentario de texto, a qué nos lleva y qué nos puede aportar. Sí, pues efectivamente es una asignatura que posee una muy larga tradición en la historia de la enseñanza, de la educación escolar, y sobre la que, por ejemplo, nos insisten machacona, sistemática y lamentablemente, por ejemplo, los informes PISA, en el sentido de la, no excesiva facilidad o no excesivos buenos resultados, ¿no? Por decirlo no muy duramente, que posee nuestra población escolar en relación con esta capacidad. Básicamente es una competencia esencial en la medida en que un texto no es más que una comunicación con sentido que nos transmitimos dos personas, de manera que ser incapaz o no ser capaz de comprender qué es lo esencial de un texto es tanto como decir que tenemos nuestras capacidades de comportarnos comunicativamente de una manera satisfactoria muy limitadas. Sin duda, uno de los aspectos que definen mejor lo que es el ser humano es esta capacidad que posee y que le diferencia de otras especies, ¿no? Al menos en el grado, su capacidad para intercambiar mensajes de una relativa gran complejidad. Si no somos capaces de manejarnos en este sentido con una cierta capacidad, pues estaremos absolutamente en unas condiciones muy lamentables para desenvolvernos socialmente, comunicativamente quiero decir, y entre otras cosas pues seremos víctimas de comportamientos comunicativos muy comunes, no excesivamente bien intencionados, en los que caeremos como auténticas presas, y por otra parte pues seremos también incapaces de obrar, de movernos, de comportarnos, de manifestarnos, de habitar ciertos niveles de las relaciones comunicativas que requieren una cierta complejidad. Pues yo creo que está bastante claro el porqué del comentario de texto en el curso de acceso y también en nuestra vida cotidiana, y por qué en los diferentes estudios pues debe estar presente para comunicarnos muchísimo mejor. Y de cara a la asignatura, el alumno lo que va a tener que hacer es enfrentarse a un texto. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer con él? Tendrá que enfrentarse a un texto que será un texto no especializado, que no requerirá de conocimientos sobre el mundo muy complejos en el sentido de especializados. No hace falta saber matemáticas ni una gran formación histórica. Y sobre ese texto se trata de que sea capaz de mostrar con claridad que es capaz de entender su sentido último,
lo que viene a corresponderse con una de las cuestiones sobre las que se le interrogará en el examen cuando se le pregunte por cuál es la idea principal del texto. Por otra parte, se le preguntará o se le hará reflejar cuál es el contenido esencial en el sentido de que debe ser capaz de elaborar un resumen del texto. Y, por último, en tercer lugar, tendrá una tercera pregunta que, si estas dos primeras tienen una finalidad que es la de comprobar cuál es su competencia a la hora de entender el funcionamiento del texto, de interpretarlo, de leerlo, esta tercera tiene una finalidad más bien productiva, porque en este caso se le pedirá que a lo largo de unas 15 líneas, algo no más de eso, dé su opinión sobre cuál es el valor del texto. En este caso es importante, me parece, quitar de la mente de nuestros posibles estudiantes que nos escuchen la idea de que el objetivo esencial de esta tercera pregunta es comprobar que el alumno es capaz de tener una opinión y explicarla, desarrollarla lingüísticamente de manera adecuada y no en modo alguno que tiene una opinión y no otra. Es decir, no se valora, por supuesto, el disentir o el estar de acuerdo con el sentido de un texto en el que uno, en fin, pues es absolutamente libre de que le parezca bien o le parezca mal, ¿no? Sino, como digo, esta capacidad para expresar su propia opinión de una manera adecuada, tanto en cuanto al contenido se refiere, a la coherencia de lo que se dice internamente, cuanto a su forma. Pues si le parece, profesor Vera, vamos a hacer este ejercicio aquí en el micrófono. Voy a leer un texto que los alumnos pueden trabajar, pero que también nuestros oyentes pueden escuchar y ver si son capaces de hacer este ejercicio. Es un artículo de David Trueba que se publicó en El País. Hay personas que cuando vuelven de las vacaciones a su ciudad aún se pasan un par de semanas caminando con chancletas por el asfalto, llevando en el metro esas camisas floreadas que vestía con impunidad en la playa y luciendo las pulseritas del verano en la oficina. Igual que desaparece el bronceado, desaparecen esos disfraces de vacaciones que resultan algo ridículos cuando se arrastran en la vida cotidiana. Es triste cuando ese rasgo tan humano de no acertar a ubicarse de manera rápida en las nuevas condiciones afecta también a los medios. Desgraciadamente no hay tiempo para prolongar el verano informativo. Durante esa pereza vacacional es más fácil colar la manipulación grosera, así que a toda prisa nos toca desveranear. Si nos fijamos con atención, descubriremos que el verano es la estación del año donde más gente se muere. Unos dicen que es por el calor, otros porque al acabar el curso escolar se reproduce la costumbre de acabar también con el curso vital. Pero es preferible no sacar conclusiones precipitadas que los datos no avalen. Lo cierto es que el verano es la estación perfecta para hacer la guerra. Lo hemos vuelto a ver los días pasados, desde Ucrania a Gaza y hasta los desiertos fronterizos de Siria e Irak. El buen tiempo parece animar a los generales y en el otro campo de batalla de cualquier guerra, que es el de la percepción pública de esa guerra, se extiende una relajación sorprendente. Vaya, qué matanza tan tremenda. Me daré otro bañito en la piscina, parece resumir al espectador medio. Es imposible hacerse ilusiones y contemplar la guerra como fenómeno estacional que terminará con la vuelta al trabajo. Tenemos unas irrefrenables ganas de matarnos los unos a los otros y siempre se encuentran excusas estupendas durante todo el año. Pero no está de más apreciar la sabrosa capacidad del verano para convertir en protagonistas de la guerra a los manifiestos, las recogidas de firmas, las declaraciones de unos y de otros y dejar en segundo plano a los muertos, los escudos humanos y los exiliados y desplazados masivos. Volver a ver los efectos de la indignidad de los líderes políticos y religiosos sobre las personas es como volver a casa tras las vacaciones. Este texto, que desde luego se invita a la reflexión, yo creo que podemos empezar pues por intentar llegar a esa idea principal que nos ha querido transmitir el autor. Muy bien, esta sería en efecto una de las preguntas a las que debería responder el estudiante, para lo que pues, es preceptivo, como es lógico,
realizar una lectura atenta primero del texto, porque el trabajo de entender cuál es el sentido final de un texto, qué es lo que en último extremo quiere comunicarnos su autor, es un trabajo que constituye un proceso en el que el texto se nos presenta como una serie de líneas y vamos adelantándolas, vamos leyéndolas y haciéndonos una primera idea que vamos modificando según vamos leyendo nuevas partes del texto para llegar al final y encontrar una especie de corroboración de que lo que hemos asignado al texto como su idea última, pues es la idea adecuada, una idea adecuada. Quiero decir con esto que la tarea de identificar la idea última de un texto es un proceso en el que iremos corrigiéndonos a nosotros mismos en el trabajo de identificarlo. En este sentido, hay que hacer notar que en general en este apartado, en esta pregunta y en todas las del comentario de texto, lo que esencialmente importa es el contenido. Y como sabemos muy bien, una determinada idea puede ser expresada formal, lingüísticamente, de maneras relativamente variadas. Por tanto, no hay una única respuesta adecuada, sino que una idea puede ser formulada de maneras relativamente diferentes. Respecto de este texto, podríamos considerar que lo que el autor desea transmitirnos en este artículo de opinión es pues algo del estilo de en verano o en agosto los medios informativos abandonan los graves problemas de la realidad que solo recuperan tras el verano, ¿no? O, de manera parecida, otro posible título podría ser las personas y los medios de comunicación no atendemos durante nuestras vacaciones las cuestiones verdaderamente graves, profundamente terribles que suceden en la realidad. Cualquier formulación que estuviera relacionada con esta idea, con algún matiz más, con algún matiz menos, sería perfectamente adecuada para expresar cuál es la idea última de este texto, que naturalmente tiene que prescindir de las múltiples, de las diversas ideas que el texto va desarrollando una a una, y buscar una que recoja, resuma, represente a la mayoría de ellas, a las que nos parecen más importantes. Esto en cuanto a la idea principal. Y luego habría que hacer otro segundo trabajo importante, que es el resumen además de bastantes ideas que parece que el autor quiere expresar, algunas quizás hasta metafóricas. Sí, en efecto, el resumen es una de las partes de un texto que, como sabemos, pues puede ser realizado de distintas maneras en el sentido siguiente. Si nosotros le pedimos a un niño que nos resuma un cuento, pues el niño prácticamente nos lo cuenta de manera idéntica a como se lo hemos contado a él, y para él eso es un resumen. Y desde ese resumen prácticamente idéntico al texto literal hasta los resúmenes que podemos encontrar, por ejemplo, en las fichas sobre un libro de una biblioteca, etcétera, etcétera, puede haber una relativa gran variedad de alternativas de resumen. Un aspecto que determina de una manera decisiva qué tipo de resumen podemos hacer es que el alumno encontrará que en el examen de comentario de texto se le indica el número máximo de líneas que puede consistir su resumen, ¿no? Debe tener en cuenta, por tanto, que debe elegir un grado de generalidad o de detalle, según se mire, para resumir el texto, que dándole a cada una de las partes que elija como parte del resumen un valor equivalente a las demás, pues no exceda de ese número de líneas, que suele estar pues entre 5 y 8 líneas. Otros aspectos interesantes que seguramente merece la pena destacar es que en la medida en que se le pide que haga un resumen, conviene que pues comience haciendo notar que su resumen es el equivalente de lo que dice un texto. Es decir, que no comience diciendo, por ejemplo, hay gente a la que le cuesta volver de vacaciones, sino el texto nos cuenta que hay gente a la que le cuesta volver de vacaciones, o el autor del texto nos dice que, etcétera, etcétera, con lo cual señala con toda claridad que está haciendo la paráfrasis de un texto que no es propio, sino que es de autoría de un autor diferente. Por ejemplo, en este caso del texto que se ha leído,
pues da la impresión de que hay dos partes como bastante diferenciadas. Una primera parte que casi parece pues más lúdica y que puede parecer que va a ir por otros derroteros, hasta que entra quizá en la segunda parte, por lo menos eso me ha parecido al leerlo, en algo más profundo, en lo que quiere ser más metafórico y en lo que a veces habla del verano, aunque no hable del verano en realidad. Por lo tanto, también en el resumen se podía hacer hincapié en estas dos partes. Sí, pero teniendo en cuenta que debe, siendo la cuestión, digamos, una cuestión esencial, la de que no se puede exceder el número de líneas de que uno dispone, ¿verdad? Pues eso obliga a tomar una decisión sobre qué es lo más importante. Si consideramos que esa segunda parte más seria, entre comillas, más dramática, es la más importante y queremos no dejar de hacer referencia a la anterior, tenemos que encontrar una fórmula lo suficientemente breve, lo suficientemente corta, lo suficientemente concisa para que no nos ocupe mucho espacio. Pero seguramente lo más adecuado sería hacer esto. No dejar fuera esa parte, pero sí incluirla en nuestro resumen, ocupando el menor espacio para que no nos impida aportar al resumen estas otras ideas que, como indicabas, parecen más trascendentes y que sin duda lo son. El saber resumir es, por tanto, la clave, pero también supongo que de cara al examen se tendrán en consideración otras cosas, como la manera de expresarlo. Claro, en general hay aspectos que son, para esta y para cualquiera de las restantes preguntas, son importantes. Unos son obviamente formales, ¿no? Por ejemplo, en contra de lo que a veces encontramos o haciendo referencia a una cuestión que encontramos con alguna frecuencia, es importante no olvidar que las mayúsculas y las minúsculas tienen una función tasada, establecida en la manera de representar gráficamente el español. Entonces uno no debe escribir todo un examen con mayúsculas, por ejemplo. Se utilizan después de punto, al principio de párrafo, pero no es admisible, ¿no? No sirve a la claridad, por mucho que uno tenga muy mala letra, etcétera, etcétera, hacer todo el examen en mayúsculas. Hay que distinguir entre una cosa y otra. No se deben, naturalmente, pues, cometer faltas de ortografía, se debe construir con la suficiente corrección gramatical, sintáctica. Uno debe procurar, pues, no ofrecer toda su contestación como un único bloque, es decir, como un único párrafo, porque, como sabemos, cuando uno lee algo de una cierta extensión, sin un solo punto y aparte, corre el riesgo de asfixiar al lector, lo cual, en fin, no está nada bien. No tenemos prácticamente tiempo, nos quedaría una tercera parte que sería la de la opinión, que ya se ha comentado un poco al principio y yo creo que tendremos pues otro programa para poder explicarlo más extensamente. No obstante, apuntar quizá lo más importante. Sí, pues como decía, una cosa que preocupa, sabemos, a los estudiantes es la importancia de la corrección política, ¿no? O incorrección política de sus opiniones. Esta no es una cuestión que valoremos en la cuestión tercera, en la pregunta sobre la opinión, que al corrector le parecerá mejor o peor, podría estar o no de acuerdo, etcétera, etcétera, pero no es esto lo que se valora. Lo que se valora es que sea capaz de construir, de formular una opinión coherente, es decir, construida lingüísticamente de manera coherente y no incoherente, y que se desarrolle y se exprese en un castellano pues correcto, sin incorrecciones. Profesor Vera, nos volveremos a ver en otro programa. Gracias. Claro que sí, muchas gracias.